Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mientras los versículos 15 al 20 que estudiamos con anterioridad nos ponen en guardia contra otras personas, específicamente falsos profetas, que la Escritura ilustra como lobos disfrazados de corderos. Estos versículos del 21 al 23 nos obligan, además, a hacer un serio autoexamen de nuestra vida. Pensando, primero, que no somos de esos lobos o que no somos de esos falsos profetas, gente interesada e instrumentos de Satanás para lastimar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y segundo, que nos cuidamos diligentemente de esa clase de personas, de esa clase de falsos profetas. Ahora deberíamos preguntarnos, cuando leemos estos versículos que competen más a cada uno de los creyentes: cuando Cristo venga, esta es la pregunta, cuando Cristo venga y su reino se manifieste, ¿me reconocerá el Señor como digno de entrar a su reino? Esta es una pregunta dura, difícil, pero que es válida hacérnosla. Y es esta: cuando Cristo venga y su reino se manifieste, ¿me reconocerá el Señor como digno de entrar en su reino? Pregúntese. Los versículos 21 al 23 que acabamos de leer puede hacernos temblar a todos los que profesamos ser creyentes. Y yo no sé usted, pero esta pregunta surge: ¿y si Jesús dice en aquel día que no me reconoce, que nunca he sido suyo de verdad y que por lo tanto me aparte de él para siempre? ¿Se imagina eso? ¿Será que un día llegue delante de la presencia de Dios y me diga el Señor: no te conocí? Esto es para temblar. Cuando leemos este pasaje, el Señor Jesús lo está hablando seriamente y está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y como tal, es una palabra que debemos considerar seriamente, y no nos hace mirar afuera como cuando nos dice: guárdense de los falsos profetas, que miramos afuera, el fruto de los que están afuera. Ahora está diciendo Dios: mírate a ti mismo, mírense a ustedes, porque en aquel día muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos acercamos pues, hermano, a esta palabra con mucho temor y temblor, pidiendo que el Espíritu Santo ilumine nuestras vidas y que en esta reflexión del día de hoy nuestro corazón pueda ser confirmado en la gracia, en el amor de Cristo. Y si hemos identificado que nuestro corazón no está recto delante de Dios, hoy es la oportunidad para ponernos a cuentas. Jesús nos da aquí en estos versículos cualidades que no son malas en sí, pero que no son una evidencia de la salvación genuina. El propósito del Señor Jesús es sacarnos del autoengaño. El autoengaño es muy peligroso. Muchas personas pueden creerse cristianos. Muchos de nosotros a lo mejor nos hemos creído buenos cristianos por mucho tiempo. Sin embargo, Jesús nos pone una balanza a donde debemos subirnos y pesarnos y asegurarnos que nuestro corazón esté verdaderamente en Cristo. Y hay al menos dos cosas que quiero considerar con usted. La primera de ellas, de esas cualidades que no son malas en sí, pero que no nos dan la evidencia de la salvación, son las siguientes. La primera es
hablar de Cristo sin realmente conocerle o tener una relación íntima con Él. El primer autoengaño que podemos tener es que hablamos de Cristo, pero realmente no lo conocemos o tenemos una relación íntima con Él. No todo el que me dice Señor, Señor. Los rabinos, los maestros de Israel, decían que repetir 2 veces un nombre demostraba afecto. No es una casualidad que el Señor Jesús utilice esta figura del lenguaje, de la costumbre del lenguaje, para hablar de este caso. Es decir, está diciendo, muchos se pensarán familiarizados conmigo, pero verdaderamente no me conocen. No todo el que me dice Señor, Señor. Hay algunos versículos que nos repiten los nombres propios. Por ejemplo, en Génesis 23, versículo 11, Dios cuando busca a uno de los suyos, busca a una persona que Él verdaderamente conoce. No es que Dios no conozca a nadie, nos conoce perfectamente, pero muestra una familiaridad y un propósito. Génesis 22, 11 dice así: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. ¿Cuántas veces apareció? 2 veces. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Cuando Dios nos habla con familiaridad, busca una familiaridad, hay una intimidad, viene a intimidar. Y con Abraham, con su amigo Abraham, cuando se refería a él le llamaba Abraham, Abraham. Otro ejemplo, 1 Samuel 3:10, cuando busca a Samuel. Cuando Dios le habla a Samuel, hace lo mismo. 1 Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. La familiaridad de Dios, el corazón tierno de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 4, cuando viene ante un hombre que es enemigo de Dios, Saulo de Tarso, enemigo de Cristo y de su iglesia. Pero mire cómo llega Dios ante él. Versículo 4, después de que se le aparece el Señor con su gloria, dice que Pablo o Saulo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿cómo le decía? Saulo, Saulo, 2 veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que podemos entender que cuando se refiere Jesús a las personas que le hablan como Señor, Señor, se está refiriendo a, son personas que tienen cierta familiaridad con el Señor. Hay algo de conocimiento, o hay algo de actividad, o se creen muy cercanos a esas personas, en este caso a Cristo. Aquí los hombres, de una manera práctica, hacían declaraciones teológicas sobre Jesús, porque decir a Jesús, Señor, Señor, no es cualquier cosa. El término Señor, Señor, desde la perspectiva teológica o del contexto en el que se usa, están haciendo un reconocimiento de que Jesús es el Señor, que es el mismo término que se utiliza para referirse a Jehová en el Antiguo Testamento. No nada más hablarle como maestro, como Señor, Señor, que era otra de las formas en las que se traducía la palabra, sino está diciendo, estos hombres o estas personas conocen muy bien la teología, estas personas conocen muy bien de Biblia, pero su corazón está lejos de mí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Nos está hablando de gente que encontramos en las iglesias, gente que encontramos en los institutos bíblicos, gente que vamos a encontrar alrededor del mundo, gente que nos puede hablar de la Biblia, gente que nos habla de Cristo y que conozca inclusive más que nosotros. Gente que tiene todo el conocimiento teológico sobre Jesús, pero que no tiene ninguna relación personal con Él. ¿Cuántos de ustedes no se han encontrado con personas que dicen, es que yo iba a la iglesia, es que yo conozco de Dios, es que yo he leído la Biblia? Y es algo maravilloso y es algo que lo reconocemos y que lo aplaudimos y que motivamos, siga leyendo su Biblia. Pero ¿cuántos de ellos
realmente conocen a Cristo. Se cuenta de un hombre en la antigua España que fue aprisionado, de esos hombres en calabozos en donde nunca habían de salir. Y lo único que le dieron a este hombre fue una Biblia. Dice que después de pasar 30 años en ese calabozo murió. Cuando entraron al calabozo se encontraron muchas citas bíblicas, muchos datos bíblicos. Se encontraron datos como ¿cuál es el versículo más largo de la Biblia? ¿Cuál es el versículo que tenía todas las letras del alfabeto en la Biblia? Se encontraron toda clase de datos estadísticos de la Biblia después de haber leído la Biblia múltiples veces, pero no encontraron absolutamente ninguna referencia de que haya conocido al Cristo de la Biblia. Muchos temen o sospechan que este hombre se fue sin Cristo, a pesar de haber leído la Biblia múltiples veces. Ahí será una cuestión de qué es lo que uno pueda pensar. Dios lo pudo haber salvado, pudo haber conocido la Biblia a través de la Biblia, Cristo, claro, porque la Biblia tiene poder, el Espíritu Santo es suficiente para salvar al pecador. Pero algo que las hace sospechar es de que, habiendo escrito tanta cosa, solamente puso datos estadísticos de las Biblias. Y saben una cosa, hay muchísimos teólogos. Es decir, inclusive hay teólogos ateos, hombres que conocen muy bien la Biblia, pero que no han conocido al Cristo de la Biblia. De estas personas son de las que está hablando la Escritura. Tienen una relación con Cristo, pero no conocen, tienen una relación con las cosas de Cristo, pero no conocen a Cristo. Cuando hablamos de una relación con Cristo, ¿a qué nos referimos? Los cristianos usamos mucho ese término. Tú necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Verdad que los hemos usado? Y a lo mejor usted lo ha oído. Y a veces me he puesto a pensar y tratar de definir eso y digo, creo que es una costumbre que tenemos los cristianos de decirle a la gente, tú necesitas tener una relación con Cristo. La pregunta es, ¿usted tiene una relación personal con Cristo? Porque lo usamos para decirle a la gente que necesita recibir a Cristo y necesita tener una relación personal con Cristo. Pero la pregunta es, siempre que se lo diga a una persona, pregúntese usted, ¿tiene usted verdaderamente una relación con Cristo? De eso se trata el Evangelio, de que tengamos una relación con Cristo. Reflexionando en esta frase, tener una relación con Cristo, ¿cómo puedo yo tener una relación con Cristo? ¿Cómo puedo tener yo una relación con una persona que no veo? Puedo decir que puedo tener relación con mis amigos, con las personas, con mi esposa, con mis hijas, con ustedes. Tenemos una relación. Pero ¿cómo puedo decir que tengo una relación con Cristo? ¿Cómo podemos traer de una manera práctica y explicarle a alguna persona lo que significa tener una relación con Cristo? Algunas cosas quisiera compartir con usted. Tener una relación con Cristo es escuchar su palabra. Número 1, escuchar su palabra, orarle a Él, adorarle a Él. 3 cosas llevo: escuchar su palabra, orar a Él y adorar a Él. Lógico, ¿no? No lo vemos, pero lo creemos. Y creemos que su palabra está aquí y que cuando la leemos lo escuchamos. Y que el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. Y que cuando oramos, Él nos escucha. No estamos orando a la pared, al aire, estamos orando a una persona que escucha. Y lo adoramos a Él, porque Él es digno de toda adoración. Hay una devoción a Él. Estamos hablando de una relación con Él. Es decir, que la salvación y el venir a Cristo implica que va a haber frutos en nosotros de relacionarnos con Cristo, porque Él es una persona real, que a lo mejor usted no ha visto, pero que debemos relacionarnos con Él, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y a través de la adoración. Pero además, mi hermano, alguien que está con Cristo, alguien que tiene una relación con Cristo, es una persona que se hace como Él, que es como Cristo.
Tener una relación con Cristo es hacer estas cosas. Pero hay muchas personas que leen la Biblia, hay muchas personas que oran, hay muchas personas que adoran. Pero no todas esas personas son como Él. Es decir, que a lo mejor lo hacemos por costumbre, pero no lo hacemos con un corazón genuino. Porque si realmente estamos cerca de Cristo, vamos a cada día parecernos más a Cristo. A Pedro, cuando fue a ver a Jesús que había sido entregado, lo reconocieron. Y uno de los que lo reconocieron le dijeron: oye, verdaderamente tú eres uno de ellos. Tu hablar te delata. Tu hablar te delata. O sea que cuando nosotros estamos en Cristo, algo debe suceder en nuestra vida. No podemos decir que una persona, solamente por aceptar a Cristo y decirle Señor, Señor, va a ser salva. Por eso hemos explicado esto claramente, hermano. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador no es nada más de hacerle a una persona, obligarle a repetir una oración y a decir unas palabras que acostumbramos los cristianos a hacer que las personas hagan para que acepten a Cristo, como que mágicamente esas palabras los salven y los hagan salvos. Creemos que la Biblia dice que debemos confesar a Jesús como Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero no nada más dice que confeses con la boca, sino que lo creas en el corazón, serás salvo. La confesión a través del bautismo, el bautismo es una confesión, muestra una conversión, pero también lo va a mostrar el fruto que día a día nosotros podamos ver en las personas. Que hay cambios, algo pasa en la vida de cada uno de aquellos que aceptan verdaderamente a Cristo y hacen de Cristo su Salvador y su Señor. Debemos hacer de Cristo nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Y tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor. Porque obviamente si usted es cristiano y usted no tiene la capacidad o no puede confesar a Jesús como Señor, hay algo que está mal. Porque el que no reconoce a Cristo como Señor, como Salvador, no tiene salvación. Es importante confesar a Jesús como Señor. Pero estamos hablando de gente que lo confiese. Y hay gente que fácilmente dice, sí, yo acepto. Hay mucha gente que le decimos, ¿quiere usted aceptar a Cristo? ¿Quiere hacer una oración conmigo? Pasan al frente, oramos por ellos, y hay muchas personas por las cuales hemos orado que no pasó nada con ellos. No hicieron ese cambio, no hubo ese switch en sus vidas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y debemos entender lo siguiente, mis hermanos. Aquellos que se someten a Cristo en obediencia son aquellos que hacen la diferencia. Aquí la Biblia está diciendo, no son los que dicen Señor, Señor, no son los que solamente confiesan, no son solamente los que hacen una oración, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y estamos entrando en el tema de la obediencia. Aquí hay una evidencia de la salvación, mi hermano. Dios conoce a los suyos, pero ¿cómo puedo saber si mi vida realmente está siendo impactada por Cristo? Porque debo dar frutos. Y el fruto que el Señor Jesús está trayendo aquí a nuestra vista es la obediencia. El Evangelio en lo que a salvación se refiere es por la fe. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y verdaderamente no somos salvos por las obras, absolutamente ninguno de nosotros somos salvos por las obras, y no hay hombre que pueda salvarse por las obras, pero el fruto de la salvación y la evidencia es la obediencia. ¿Me estoy explicando? No son las obras las que me salvan, pero la obediencia es el fruto de mi salvación. Jesús nos salva para buenas obras. Dice la Biblia que Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Y no podemos andar en ellas si no
hace algo Dios en nosotros, porque nosotros sin Cristo somos hombres pecadores incapacitados para toda buena obra. Pero cuando Cristo nos salva y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él es la capacidad que tenemos para entonces hacer las buenas obras. No somos salvos por las obras, pero ahora las obras hablan de nuestra salvación. No podemos, hermanos, de ninguna manera decir que somos salvos cuando nuestra vida no da absolutamente ningún fruto de obediencia. Las personas que no quieren obedecer a Cristo no pueden llamarse cristianos. Dirán, Señor, Señor, pero su corazón está lejos de Él. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18. El tema de la salvación es amplio. Y le voy a leer este pasaje en la versión, la traducción del lenguaje actual. Usted lo va a ver un poquito diferente en su Biblia, pero quiero leérselo para que usted lo capte de una manera sencilla. Dice la Escritura en Romanos 6, del 15 al 18. Escuche, aquí póngame atención y escuche. Alguien podría decir que, como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Quiero resaltar el versículo 17, porque entra en lo que estamos hablando. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Y quiero explicárselo así, para poder explicarlo. Ella utiliza la palabra obediencia, ¿verdad? Antes ustedes eran esclavos del pecado, estaban, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Es lo que dice Efesios 2. Y aquí dice, antes eran esclavos del pecado, es un eco de lo que dice Efesios 2, pero también dice, pero gracias a Dios, ¿qué pasó con nosotros? Obedecimos de todo corazón la enseñanza que se nos dio. Nota que ahí aparece la palabra obediencia. Es decir, se hizo la voluntad de Dios. Y parece como que entonces el hombre hace algo para ganarse la salvación. Y es lo que debemos entender, que no es así. Usted y yo no nos ganamos la salvación por nuestra obediencia, sino que para poder recibir los beneficios de la salvación, tenemos que caminar hacia la salvación. Si la salvación es una puerta y la puerta se abre, si usted no la cruza, usted no la recibe. Si la salvación es una puerta, yo necesito entrar por ella. Yo necesito recibir a Cristo, confesar que Jesús, creer en Él. Y una vez que creo, hay algo espiritual que sucede en nuestra vida, que el Espíritu Santo hace en nosotros. Cuando decimos que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro corazón, eso es lo que le enseñamos a los niños, que el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro corazón y se los enseñamos a los adultos. Pero ¿qué significa que el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro corazón? Que el Espíritu Santo trae una revolución y una regeneración completa a nuestro corazón, a nuestra vida. No viene a un músculo para que lata diferente, viene a toda una persona para hacerla completamente diferente. Lo regenera, los genes de pecado son transformados y viene la naturaleza de Cristo en nosotros y nacemos de nuevo a una nueva naturaleza, a una nueva vida, que es lo que representa el bautismo. Cuando nos bautizamos representamos una nueva vida en Cristo. Por eso nuestro logo de la iglesia, nosotros somos la iglesia Vida en Cristo, una nueva perspectiva, porque es una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, algo sucede en nuestra vida, de modo que no debemos ser simples religiosos. Hay gente que se va a quedar, la Biblia está diciendo aquí, hay muchos que se van a quedar en el modelo de simples religiosos, que van a tener el mismo lenguaje de los religiosos, van a tener el mismo lenguaje evangélico, independientemente de la iglesia donde hayan nacido, van a adoptar esas costumbres, van a adoptar ese lenguaje, pero que no van a conocer verdaderamente a Cristo, porque no permitieron o no se realizó en ellos una obra completa, que se va a manifestar a través de las obras de la obediencia. Una persona en obediencia, una persona que camina con Cristo, es una persona que va a empezar a cumplir la ley de Cristo. Le decía que le he explicado durante las últimas semanas, es que las demandas del libro de Mateo, las demandas de Cristo en su ley, las demandas del Sermón del Monte son extremadamente altas para los seres humanos, pecaminosos, carnales, vendidos al pecado, incluyéndonos a nosotros, son muy altas. Si tuviéramos que cumplirlas para ser salvos, no podríamos ser salvos. Somos salvos por la gracia, y porque somos salvos por la gracia, entonces ese es el modelo de Dios para nosotros, que somos salvos por gracia y que ahora vamos a caminar en obediencia, por lo cual ese es nuestro modelo a seguir. La ley de Dios, la ley de Cristo. Vivir bajo un nuevo estándar de vida, que es imposible vivir si nosotros no entramos en la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo. Así que la obediencia, mi hermano, es un fruto de la salvación. Por eso aquí dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi hermano, cuidemos de hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La obediencia a Cristo, la obediencia a su palabra, es un fruto de la salvación. Por más buena persona que sea alguien y diga, yo soy cristiano, yo acepté a Cristo, pero nunca se congrega, nunca hace una buena obra, maltrata a su esposa, maltrata a su esposo, maltrata a sus hijos, es una persona que roba, que defrauda, es una persona floja. Hay muchas cosas podemos mencionar. Podemos decir, pero si aceptó a Cristo se va a salvar, pero su fruto no muestra que es hijo de Dios. Los apóstoles no insistirían en cambiar de vida, no se insistiría en la Escritura, cambiar nuestra vida, si no fuera necesario. Es necesario cambiar nuestra vida. Por eso traigo esta palabra a usted, mi hermano. Si su vida no ha cambiado, échele un vistazo. Posiblemente, muy posiblemente usted no ha nacido de nuevo. Necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo. El enfermo necesita primero aceptar que está enfermo para buscar solución. La segunda cosa, entonces, es hacer obras piadosas sin realmente conocerle o tener una relación íntima con Él. Muchas personas piensan, que el hacer obras piadosas son señales de que somos salvos, independientemente de cómo vivamos. Ya entendimos que la obediencia no nada más es obedecer unas cuantas cosas, es obedecer a Dios en todo, y es el fruto de la salvación. Ahora, Jesús nos da algunos aspectos religiosos y dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Otra vez se sienten íntimos de Cristo, pero no lo son. Y dicen, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué pasa con estas personas? Pensaron que eran de Cristo. Pensaron que merecían entrar al reino de Dios. ¿Por qué pensaron? Porque profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron milagros. Entonces, esto es para asustarnos, mi hermano. ¿Cuántos aquí han profetizado? Bueno, hablado la palabra de Dios, predicado, compartir la palabra. A lo mejor muchos, ¿verdad? Eso no quiere decir, eso no le garantiza a usted. Además de que yo predique, eso no me garantiza mi salvación. Es un privilegio, es un don, pero eso no garantiza mi salvación.
Mi salvación, Dios, es el que se encarga de ella. Me tengo que asegurar de ser salvo. ¿Cuántos han echado fuera demonios? ¿Cuántos han hecho milagros? A lo mejor no todos. Pero fíjese, estas personas, usted las vería y diría, wow, profetizan. Echan fuera demonios y hacen milagros. ¿Usted qué piensa de ellas? Estas merecen el reino. Si Dios les dio ese privilegio, merecen el reino. Y Jesús está diciendo, no. Muchos se irán con la finta. Muchos pensarán que porque fueron grandes ministros, en aquel día les dirá el Señor, no los conocí. Por eso esta palabra debe hacernos temblar a todos los creyentes del montón. Disculpe decir del montón, somos del montón. Para hacer una diferencia con aquellos grandes, a veces ministros, que son famosos. No es para juzgarlos, pero yo creo que aún ellos deberían tenerle temor a esta palabra. Porque aunque por mi predicación se hayan convertido miles, millones de personas, eso no garantiza que yo tengo acceso al cielo. Ningún alma ni millones de personas me dan la oportunidad de llegar al cielo ni de ser hijo de Dios, sino la gracia de Cristo. Y entonces, como una prioridad no es hacer la obra de Dios, sino asegurarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la Biblia, de la vida. Cuando los discípulos fueron enviados, llegaron felices porque le decían a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, bueno, pero saben, no se alegren porque los demonios se sujetan, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es nuestra preocupación, mi hermano, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la Biblia. Esto es lo que está diciendo aquí Jesús. No nos está prohibiendo, no nos está diciendo, no busques los talentos, no busques los dones, no es que no debes buscar eso, sino busca tu salvación y aquello es una grande bendición. No está evitando, hermano, no está satanizando o está diciendo que los que predican, que los que sanan enfermos y que los que echan fuera demonios están perdidos. Al contrario, hermano, está diciendo que muchos de ellos descuidaron su vida y realmente no tuvieron una intimidad con Cristo. Usted y yo debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios es predicar el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio a las naciones, a la gente, Dios respalda con milagros, señales y prodigios. Creemos que Dios respalda con milagros, señales y prodigios, obrando Dios conforme a su voluntad y por su poder. Entonces, déjeme hablarle de la pretensión. ¿Qué es la pretensión? La pretensión es una característica indeseable en los creyentes y siervos de Cristo. La pretensión es la presunción o alarde de virtudes. Estas se presumen ante el mismo Cristo. Estas personas presumen ante el mismo Cristo sus logros espirituales, pensando que son suficiente evidencia de un merecimiento espiritual. Es decir, Jesús, el juez, cuando aparezca, Señor, mira, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos tu obra, hicimos grandes obras, se convirtieron un montón de personas. Y Jesús dirá, no los conozco. Eso solamente son pretensiones. Y los seres humanos estamos muy tentados a ser pretenciosos, a hablar de nuestros logros y ocultar nuestra condición detrás de cada uno de esos logros. Nuestra salvación no depende de eso, hermano. Usted no es más salvo que yo, ni yo soy más salvo que usted. Usted y yo somos salvos por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo exclusivamente. No podemos hacer más para ser salvos. Absolutamente no podemos ser más. No podemos hacer menos. Él nos salvó, simplemente nos salva. Pero cuando usted es salvo, entonces tiene que tener una intimidad con Cristo. Una intimidad en oración, en comunión, en adoración, con la palabra. ¿Por qué? Porque eso lo va a llevar a la obediencia. Para que en obediencia usted sea como Cristo, porque la característica que tuvo Cristo fue que Él se movió en obediencia. Dice que Él fue obediente, se hizo obediente hasta la cruz.
hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, no son evidencia de la salvación. Ni ser sanado ni sanar es una garantía de la salvación. Puede ser por fuente divina, por una farsa o por influencia satánica. Algunos se han preguntado, bueno, entonces, todos los que sanan, echan demonios y no son salvos, ¿lo harán porque Satanás los usa o los usa Dios? Esta es la pregunta, hermano. ¿Usted ha visto sanidades? O bueno, ha sabido de sanidades, ¿verdad? ¿Verdad que hay hombres que tienen dones de sanidades? ¿O han ido a una campaña evangelística y han visto Dios obrando o han habido sanidades? Hay eventos masivos en donde se derrama el Espíritu Santo, se derraman dones. ¿Los ha visto? ¿Verdad que hay eventos masivos en donde hay profecía? Hay eventos masivos en donde hay milagros, donde se echan fuera demonios, y algunos los satanizan. Algunos dicen, bueno, eso no es de Dios. La pregunta es entonces, ¿serán de Dios o no son de Dios? Y algunos, después de que han escuchado a esos hombres, uno dice, bueno, creo que hay algunos de esos que son falsos profetas. Y entonces, pero hay sanidades. Me estoy explicando, hay ciertas inconsistencias en el mundo, inclusive evangélico. En el mundo evangélico hay muchas inconsistencias. Hay hombres que no dan el fruto de ser hombres de Dios y que traen una buena palabra, pero están respaldados, o se ha hablado de que traen milagros. Y la gente, créame, la gente llena los lugares, abarrota los lugares a donde están estos hombres buscando ¿qué? Una sanidad, buscando una liberación, buscando una palabra. Y hemos escuchado, se ha oído mucho, hermano, de casos que son engañosos. Hay gente que llega con toda la buena intención de ser sanados y salen igual. O hay gente que le han dicho, se ha demostrado con muchos de estos predicadores, que los declararon sanos, se fueron, dejaron sus tratamientos y se murieron de la enfermedad que les dijeron que habían sido sanados. Entonces, la conclusión es de que estos son charlatanes. Ahora, en algunos casos ha habido sanidades. Y entonces la pregunta es, ¿quién está detrás de ellos? ¿Está Dios o está el diablo? Puede ser que fue Dios o puede ser que fue el diablo. La pregunta es, ¿una genuina sanidad la puede realizar el diablo? Dios podría permitir alguna sanidad, aunque es rara que el diablo realice algo así, pero hay un poder en él. Y yo quiero que veamos algunos versículos que nos aclaren esto. Mateo 10, del 1 al 4. Una persona que no está bien con Dios, podía hacer milagros de Dios, echar fuera demonios en el nombre de Dios. ¿Profetizar en el nombre de Dios es una buena palabra? Sí. Una persona que no está en Dios, ¿puede ser un instrumento de Dios en esto? Sí. Mateo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, ¿y quién? Y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Verdad que Judas hizo milagros? Porque recibió la autoridad de Cristo. Ellos fueron con la autoridad de Cristo. Ellos no lo hicieron por sí mismos. Por eso Jesús le está advirtiendo, miren, ustedes no se crean que ya lo hicieron porque van con milagros.
Esta palabra no tendría sentido si no hubiera milagros que se realizan solamente con gente que está bien en el Señor. Dios obra a través de muchas maneras. Dios puede hablar con profetas que están mal. ¿Qué pasó con Balaam? Era un hombre malo en el corazón, pero la palabra que dio bendijo al pueblo de Israel. Cuando usted lee la historia de Balaam en el Antiguo Testamento, encontrará un profeta que dijo, yo voy a hablar lo que Dios dice. Y cuando abrió su boca, no abrió una mala palabra, habló una buena palabra. Su palabra fue correcta, pero su corazón estaba mal. Fue un hombre perverso, fue un hombre que fue malo, desechado por Dios. Mateo 24:24. Y esto es lo que debemos también, sí, tener cuidado, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, los cuales dijimos que hay que cuidarnos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Que dice la Biblia que habrán falsos profetas, falsos cristos, ¿y qué van a hacer estos? Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso se hace más necesaria esa advertencia. Cuídense de los falsos profetas, porque hay una tendencia en nosotros de que las señales y los milagros nos llaman la atención y atrapan nuestro corazón, cuando lo que debe atrapar nuestro corazón es el Evangelio. Lo único que nos cambia es el Evangelio, porque ni una sanidad nos trae salvación. Entenderemos un poquito más adelante cuál es el sentido de las sanidades y los milagros de Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2, de 9 a 10, nos habla acerca del anticristo. Pero mire cómo se le llama aquí. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 10. Inicuo, guarda esa palabra, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Por quién viene este hombre? Por Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo va a manifestarse este inicuo? Con gran poder y señales. Entonces, ¿quién trae de dónde viene ese poder? Por obra de Satanás. O sea, que hay algo satánico, la hechicería. Hay cosas de hechicería que la gente no se puede, en la hechicería no podemos explicar un montón de cosas, sino que detrás de la hechicería, ¿quién está? Satanás. Un mundo desconocido para nosotros, por lo cual Dios dice que no lo toquemos. Eso es inmundo, eso es malo. Hay una obra que Satanás todavía realiza en este mundo, por el cual debemos tener cuidado. Ahora, estas obras son engañosas. Estas obras pueden hacer pensar a la gente que está sana y no estar sana, pero también puede hacer sanidades que puedan parecer como verdaderas. Entonces, ¿cuál es la conclusión, hermano? ¿Puede haber milagros que son genuinamente de Dios? ¿Puede haber milagros que son farsas, de las cuales a lo mejor son las más comunes? Y puede haber milagros o obras mentirosas satánicas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que tengamos cuidado de todo ello. Y entonces, no las debemos buscar. ¿Por qué? Porque esos no son garantía de que tenemos una relación con Cristo. Si nosotros tenemos una relación con Cristo, hermano, estas señales, dice el Señor, seguirán a los que creen, a los que tienen una relación con Cristo. Usted y yo no estamos buscando hacer shows en las iglesias, no estamos buscando el atraer gente con shows de circo, hermano. Nosotros estamos buscando tener una relación personal con Cristo, andar en obediencia. Y cuando somos verdaderos discípulos, Dios no nos está diciendo no sanen a los enfermos, no liberen a los endemoniados,
dejen de profetizar. Lo que el Señor Jesús está diciendo, cuiden de que esas cosas no los engañen. Y ustedes no se engañen pensando que por hacer esas cosas, ustedes son salvos. Ustedes son salvos por medio de la gracia y lo que deben buscar es una relación personal con Cristo. Y en esa relación personal con Cristo, Dios nos ha de levantar y en esa comunión con Dios, Dios nos va a usar. Cuando usted tiene una comunión con Dios, hermano, usted va a orar por un enfermo y va a sanar. Si es la voluntad de Dios, Dios lo va a inspirar, Dios le va a dar sus dones, porque Dios tiene dones para la iglesia. La iglesia que ama a Cristo, la iglesia que tiene intimidad con Cristo, es una iglesia que va a fluir en los dones de Dios y van a ser no engañosos, sino verdaderamente dones del Espíritu Santo. Nunca las señales son evidencias de la salvación. En el contexto de la iglesia local, la sanidad, los milagros, los prodigios son evidencia de la presencia del Espíritu Santo y del poder de Dios. La sanidad de los milagros sí son reales, mi hermano. Creemos en los milagros, creemos en las sanidades. Creemos, hermano, en los dones. ¿Y qué son ellos? Son expresiones del amor de Dios. ¿Para qué? Para salvar al pecador y dar testimonio de Cristo. Las sanidades son para exaltar a Cristo, para que la gente conozca el poder del reino, el poder de Cristo. Cristo sanó a muchos enfermos, los apóstoles sanaron enfermos y la iglesia ha sido llamada para seguir la obra del Espíritu Santo. Y por eso es que va a haber milagros, señales, prodigios. En la obra misionera, hermanos, donde a veces se ve más. En nuestras culturas donde estamos muy acomodados, a lo mejor no se ve tanto milagro. A lo mejor usted no está acostumbrado a ver endemoniados, pero los misioneros ven muchos. Hay países en donde hay una demonización terrible, un movimiento satánico terrible y que se necesita llevar el poder de Dios. Solo con el poder de Dios hay liberaciones. Ahora, de que hay, hermano, gente que necesita liberación en estas culturas, hay muchas, hay mucho. Y solo la unción del Espíritu Santo. Necesitamos estar conectados con Cristo. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a los exorcistas, hijos de Seba. Dice que liberaron endemoniado y liberaban a estos endemoniados en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Qué hizo el endemoniado con ellos? Los desnudó y los golpeó. Y el demonio les dijo, a Pablo conozco y a Jesús también, pero ¿y ustedes quiénes son? Fíjense, hasta los demonios dieron testimonio de que hay que tener una relación personal con Cristo. No vamos a andar buscando endemoniados. Necesitas estar buscando una relación personal con Cristo. Ya donde quiera tú vas a brillar y la unción de Dios te va a usar para alcanzar al perdido, para alcanzar al necesitado. Nunca las señales son evidencias de la salvación. Si se manifiestan, deben proseguir al arrepentimiento y a la conversión. Si usted es el instrumento para que una persona se sane, para que una persona sea liberada de un demonio, usted es responsable también de presentarle el Evangelio, para que se arrepienta, para que se convierta y para que pueda convertirse en un discípulo genuino de Cristo, porque ese es su propósito. No es para que usted diga, sané a una persona, yo creo que voy a armar mi ministerio de sanidad. No, hermano, es para que esa persona conozca a Cristo, para que esa persona se arrepienta y siga a Cristo. Amén. ¿Qué es lo que le va a pasar a las personas que creen que son cristianas y no lo son? El versículo 23 dice, entonces, en aquel día, cuando Cristo venga en el juicio, les declararé, esto es triste, hermano, nunca os conocí. Nunca los he conocido. La palabra conocer es muy íntima. El conocer es muy íntimo. Es decir, tú no tienes nada conmigo, yo no te conozco. Es decir, son personas que jamás habían entrado en una relación personal y salvadora con Cristo. No se trata de una simple apostasía, es decir, que era cristiano y dejó de serlo. Simplemente nunca fue un cristiano genuino. Personas que nunca nacieron de nuevo. Hermano, entienda este principio. No es cuestión de que tú conozcas a Cristo, sino de que Cristo te conozca a ti. Porque muchos hermanos saben de Cristo, pero Cristo los conoce. Llegaremos delante de su presencia y nos dirá el Señor,
buen siervo fiel, en poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Será eso lo que el Señor hará? Eso es lo que debemos buscar, hermano. No debemos buscar las cosas humanas y carnales. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, esta característica, ¿sí? Dice: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor, número 1, conoce el Señor a los que son suyos. Y número 2, es un llamado a que nos apartemos de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Jesús les dirá a aquellos que no lo conocen: apartaos de mí. Esta es la sentencia reservada para los incrédulos, los enemigos del reino. ¿Y cómo les llama? Hacedores de maldad. Déjenme explicarles esa palabra. Obradores de maldad son practicantes de la anomía. Déjenme explicarles lo que es la anomía. El término significa sin ley. Jesús les dirá: hacedores de iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? ¿Se acuerda cuando leímos el pasaje de Tesalonicenses que decía: inicuo, cuyo advenimiento es por Satanás? Inicuo. La palabra inicuo significa sin ley, es anomía. El que no tiene ley, el que no se guía por la ley, el que rechaza la ley, el que se opone a la ley, ese es el inicuo. Y Jesús le está diciendo a todos estos que profetizan, que sanan y que echan fuera demonios: no los conozco, ustedes son hacedores de iniquidad, es decir, son como estos, sin ley. ¿Se acuerda que empezó Jesús diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre, el que está con ley. La salvación te lleva a estar, no bajo la ley, porque ya no estamos bajo la ley como en el aspecto de de ser salvo por la ley, sino ahora somos esclavos de Jesucristo para obedecer sus mandamientos y hacer la voluntad de nuestro Padre. No estamos bajo la ley ceremonial, pero debemos vivir en obediencia. Nunca debemos vivir fuera de la ley. Como cualquier ciudadano de cualquier país, no podemos estar sobre la ley. De igual manera, como cristianos, no podemos vivir sobre la ley. Jesús está diciendo aquí: apartaos de mí, hacedores de anomía, de iniquidad, de maldad. Es decir, son hombres que hacen milagros, son hombres que hablan de Cristo, pero su corazón está corrupto. Se niegan a hacer la voluntad de Dios. Estos no pueden orar: hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Ni por un momento, hermano, ni por un momento piense que la salvación por la fe, por el hecho de que no es por las obras, no implica la obediencia. El creyente debe ser una persona obediente. De ninguna manera piense que el desobediente, el inicuo, el malo, heredará el reino de los cielos. No erréis, dice la Biblia. Y lista una grande cantidad de hombres y pecados. Dice: porque estos no heredarán el reino de los cielos. Ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Si alguno les dice que esto no es así, no le está predicando el verdadero evangelio de Cristo.